solo con escuchar la palabra. Decirle que está al lado, no te contentes solo con escuchar la palabra. Pues así se engañan a sí mismos. Llévenla a práctica. A su nombre. Y el Espíritu Santo en estas semanas me ha hablado poderosamente el tema de la enseñanza. Yo creo que hay un ciclo para todo y en esta temporada, en este mes de julio, Dios nos quiere enseñar muchas cosas. Algo fundamental que tenemos que entender es que no sirve solamente es conocer la verdad, sino que tenemos que practicarla. Y ahí es donde está el problema más grande que tenemos con muchos cristianos, es que conocen la verdad, mas no la aplican, amén, no la viven. Entonces tenemos que entender algo. Yo vengo hablando de esto. El domingo estuvimos en Rodríguez también y el Espíritu nos hablaba de la enseñanza y Dios me hablaba sobre enseñándoles que guarden y fuimos a otras citas bíblicas donde el Espíritu nos hablaba de la enseñanza y de la formación, de que para que podamos crecer, para que Dios nos pueda llevar a promocionar, Dios tiene que probar el producto, saber cómo está nuestra vida verdaderamente. Y el Espíritu Santo me viene hablando de esto, de la enseñanza. Yo creo que hay un ciclo para todo, hay un momento para todo, como dice Eclesiastés. Y el Espíritu Santo me hablaba, yo venía meditando mucho en estas cosas, de que usted va a conocer mucha gente con talento, es decir, talento, capacidad, dones. Y usted va a ver mucha gente con capacidad, con talento, con dones, que sirven a Dios, pero a su manera, que caminan a su manera, viven a su manera, a su antojo. Y nosotros a veces nos enamoramos. Decía que está al lado, no te enamores de los dones. Lo que a ti, la gente tiene que conocerse. Por eso que a mí me agrada, si bien algunos me dicen profeta, otros me dicen apóstol, que puedan ver el carácter del hombre. El carácter del hombre no es el talento, porque usted puede ser profeta, usted puede ser apóstol y ser una persona que tiene un pésimo carácter. O sea, la gente no conoce la virtud del carácter, que sería humildad, fidelidad, obediencia, transparencia, un matrimonio bien establecido, una continuidad. Eso es lo que habla más, lo que hace eco en la historia. Yo puedo tener los dones, puedo tener los dones, puedo ser profeta, puedo ser pastor, evangelista y puedo moverme en un ámbito espiritual, pero tener un pésimo carácter. Diga conmigo, carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es lo que es la persona. Los dones es lo que Dios te asignó. Entonces usted va a encontrar que usted se va a conocer a mucha gente que está en la plataforma y fluye en la plataforma. Fluyen en la vía pública, fluyen en alabar a Dios, fluyen en profetizar, fluyen en predicar. Pero cuando usted conoce su vida personal, usted se lleva una desilusión muy grande. A su nombre. Y yo a veces le preguntaba a Dios y decía, Padre, pero ¿cómo puede ser? Si tú usas a este hombre tremendamente, y cuando usted los conoce íntimamente, ustedes ven que el carácter de Dios no se manifiesta en la intimidad, que parece que fuera que se pusieran una vestimenta para venir a la casa de Dios. O sea que cuando suben al altar predican de una forma, hablan de una forma, pero cuando están en sus casas no reflejan cambio, no reflejan a Cristo, no reflejan la transformación. A su nombre. Entonces el Espíritu Santo me viene hablando mucho de esto y yo quiero que usted entienda que no es solamente enamorarse de los dones. La gente a veces se enamora de los dones, no, yo quiero ser pastor, no, yo quiero que Dios me asigne lo profético, no, yo quiero ser un tremendo adorador. Y sabes que lamentablemente lo que vemos hoy es la carencia de carácter. La carencia de carácter de gente que refleje a Cristo afuera, en la casa, en el hogar, donde esté, que Cristo se viva en usted, en cada lugar donde usted vaya. A su nombre. Entonces la gente se enamora de los dones, se enamora de lo que Dios te dio, la asignación. Pero ¿qué es el carácter? El carácter no es el temperamento, dígame temperamento. Porque hay gente que dice, esta persona tiene mal carácter. No, está mal enfocado. La palabra carácter es lo que refleja y lo que es la persona.
O sea, es tu formación, de acuerdo a cómo tú hablas, cómo tú piensas, cómo tú te mueves, ese es el carácter que se va a establecer en tu vida. A su nombre. Entonces hay gente que no entiende lo que es el carácter. Por eso que yo me alegraba cuando los hijos de la casa dicen, lo bendecimos, apóstol, por su humildad, por su dedicación, porque no están reflejando, diciéndome gracias por la palabra profética, porque ese es el don. Gracias sino el carácter es lo que deja huecos, deja huellas en la historia, porque la gente está hablando de tu conducta. Y eso es lo que refleja a Cristo en la tierra. Tu conducta, tu manera de vivir, tu manera de caminar, tus hechos. A su nombre. Eso es lo que refleja. Diga conmigo, ser imitadores de Cristo. O sea, cuando la Biblia dice imitadores de Cristo, está hablando del carácter de Cristo. Dígame, del carácter de Cristo. O de Yeshua HaMashiach, el carácter del Eterno. Ahora, cuando yo conozco qué es el carácter de Dios, qué es el carácter de Dios, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que caminar y cómo tenemos que reflejar al Padre en todas nuestras áreas. Eso es lo que más cuesta. Lo que más cuesta es reflejar al Padre en todas las áreas. Porque eso es el carácter, es lo que verdaderamente se manifiesta. Jesús dijo algo bien claro, que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque el pueblo hablaba de Dios, pero su corazón nunca estaba. A su nombre. Mi propia esposa me mandó una cita, me escribió por Facebook, ¿no? Y yo creo que la gente que te conoce es la que verdaderamente sabe quién sos. A su nombre. Entonces la gente que te conoce te puede decir, yo amo tu fidelidad, tu perseverancia, porque la gente está viendo tu carácter. No me están viendo como profeta, porque la gente que está allá afuera me puede tomar como profeta, no me está viendo como apóstol, me está viendo como un hijo de Dios que tiene un carácter, que tiene una trayectoria en fidelidad, en obediencia, en entrega, en consagración. Eso hace, usted a veces pregunta, ¿cómo voy a hacer que otros me sigan? Lo que va a provocar que otros te sigan no van a ser los dones, no va a ser la capacidad que tú tengas, sino el carácter. Cuando la gente vea carácter en ti, la gente va a empezar a querer seguir tus pasos, porque no va a ser la palabra, sino va a ser tu diario vivir en Cristo Jesús, que va a hacer que otros quieran seguirte. Oh, alaba de que Él vive. Y rabajanga la basoa. Y la manaya soa. Te damos gloria. Por eso la clave es, diga conmigo, llevarlo a la práctica. Es practicarlo día a día, vivir día a día. Yo soy muy transparente porque soy aquí, siempre digo lo mismo, soy la misma persona en todos los lugares. Me muestro como soy. Porque el Padre me enseñó a ser sincero. Sinceridad. Entonces, qué importante que podamos entender que lo que va a llevarte a una transformación no son los dones, diga conmigo, dones, talento. Usted va a ver gente que cuando suben a la plataforma predican de una forma tremenda, pero cuando se baja usted va a encontrar que su matrimonio es un desastre, su familia es un desastre. Por mucho tiempo hemos tenido oradores que suben a la plataforma y predican muy bien, pero la prédica no llega a su esposa, a su nombre. La prédica no llega a su hijo, a su nombre. Pregúnteme por qué. Porque la familia no puede ser convertida por palabras, a su nombre. La
familia no se va a convertir por palabras, a su nombre. La familia se convierte por el carácter. O sea, cuando tu familia ve que eres diferente a los demás, cuando tu familia ve que tu pensamiento es diferente, tu manera de hablar, tu manera de caminar, no te van a seguir por los dones, van a seguirte por el carácter que refleja al Cristo de la gloria al cual tú sirves. A su nombre. Entonces el Espíritu me hablaba poderosamente, porque usted va a encontrar mucha gente, diga conmigo, conocimiento. Usted va a encontrar mucha gente con mucho conocimiento. A veces a mí me pasa que me pongo a hablar con diferentes personas y yo digo, wow, qué tremendo conocimiento. Pero diga conmigo, el conocimiento no cambia, no transforma, no libera. ¿Por qué? Porque el simplemente tener conocimiento en tu corazón no va a provocar que tú crezcas. Lo que hace crecer a un cristiano, a un hombre, a una mujer es la práctica. Diga conmigo, práctica. Entonces lo que necesitamos entender es que lo que te va a hacer crecer en Dios es el vivir día a día con Él. El pelear para ser mejor, el luchar. El no quedarte en la comodidad, en el confort, sino verdaderamente practicar la palabra. Diga conmigo, practicar la palabra. Entonces cuando nosotros hablamos de practicar la palabra, cuando nosotros hablamos de guardar la palabra, Juan capítulo 14 versículo 23, les contestó Jesús, el que me ama, diga conmigo, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos vuestra vivienda en Él. Diga conmigo, Jesús dijo, el que me ama obedecerá mi palabra. Cuando nosotros decimos amar a Dios, lo primero que sucede cuando hay un genuino amor hacia el Padre es la obediencia a su nombre. Es obedecerle a Él, es buscar, o sea, no es que uno sirve a Dios o obedece la palabra por el rigor, por el castigo. No, nosotros servimos a Dios porque le amamos. Nosotros buscamos de obedecer la palabra porque reconocemos que Él es digno de todo honor, de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración por los siglos de los siglos. Entonces lo que entendemos es que cuando nosotros caminamos en esa obediencia, le estamos diciendo, papá, yo te amo, a su nombre. Porque usted está reflejando el amor a Dios con sus hechos, a su nombre. Por eso cuando nosotros hablamos de Santiago, y así cuando vamos hablando, yo le puedo dar muchas citas bíblicas, pero la base del cristiano es que se refleje la vida de Dios en tu vida. O sea, que la gente diga, wow, algo pasó contigo. Porque ven el cambio, ven la transformación. A veces nosotros queremos cambiar a la gente, pero nosotros no hemos cambiado. Decía el Gabo, para cambiar a alguien, primero tienes que cambiar tú. O sea, si tú quieres producir un cambio en otros, que los demás vean un cambio en ti. Entonces, por años se ha predicado un evangelio donde los líderes son excelentes predicadores. Diga conmigo, excelentes predicadores para los de afuera. ¿Pero por qué? Porque es fácil hablar de algo que tú no vives. Yo te hablo a ti de amor, pero no tengo amor. Pero es fácil decirlo afuera, porque afuera a mí no me conocen. Afuera nadie sabe cómo yo soy. Pero cuando tú quieres hablar de amor a tu propia familia que te conoce, tu propia familia te va a decir, espérate, no me hables de amor si tú estás peleado con fulano, con sultano. Tú no me hablas de amor si todavía no puedes perdonar a tu padre. Tú no me hablas de amor si todavía... Entonces el problema más grande es que nos vivimos hablando de
que conocemos al Cristo de la gloria, que conocemos su amor, su poder, pero cuando lo tenemos que reflejar dejamos mucho que desear. La fe sin obra es muerta. Tenemos que mostrar el carácter de Cristo para que el mundo vuelva a creer en el dador de la vida. Si tú quieres que tu hogar cambie, si tú quieres que tu familia cambie, refleja a Cristo en tu manera de vivir. A su nombre. Jesús le contestó: el que me ama obedece mi palabra y mi Padre lo amará. Ya conmigo, obediencia. Yo me acuerdo el primer día que llegué a Cristo, el Padre, y todos llegamos a Dios con millones de problemas, ¿no es cierto? Con millones de cosas que estaban mal en mí. Y yo vengo de una familia de fluctuantes, de una familia donde empezaban una cosa y no la terminaban, empezaban una cosa y no la terminaban. Entonces mi miedo cuando yo me convertí no era el sentir, porque yo en ese momento sentí la presencia de Dios, el Espíritu Santo me hablaba. Mi miedo era: ¿esto va a durar? ¿Voy a ser igual que mis generaciones que empezaban algo y luego recaían? Entonces mi miedo más grande era: Señor, yo no quiero ser igual a mis generaciones. Yo no quiero decir: wow, comencé bien contigo y mira ahora dónde estoy. Yo no quiero ser igual. Yo quiero ser diferente. Entonces mi lucha diaria era romper la fluctuancia para que eso no sea parte mío. Romper aquello que no era de acuerdo a los diseños de la luz. Con la práctica diaria se vence toda limitación. La gente pregunta: ¿cómo hace un cristiano para prosperar? ¿Cómo hace un cristiano para crecer? ¿Cómo hace un cristiano? Y es muy sencillo, decirlo, es muy sencillo. Es la práctica diaria. Lo que le falta a los creyentes es práctica. Lo que a ti te falta es práctica, porque hay gente que, con todo respeto, no quiero ofender a nadie, que viene a la iglesia, escucha un sermón, pero no lo practica. Porque el nuevo a veces es mucho mejor que a gente que tiene 30 años dentro del evangelio. Porque el nuevo llega, recibe la palabra y la practica y crece aún rápidamente. Pero los que ya tienen años, tienen mañas, tienen apariencia, tienen muchas hojas y no pueden cambiar porque no quieren dejar sus mañas, no quieren dejar sus malos hábitos, no quieren morir totalmente a su manera de vivir. Pero el que recién llega a Cristo y lo aceptó y lo reconoció como su Salvador, usted le habla una palabra y esa persona, como está tan apasionada por el Espíritu Santo de Dios, toda la semana hablará de esa palabra. Entonces usted va a ver que las personas nuevas son los que más crecen y más se aceleran en lo profético y en lo que el Padre mandó. ¿Por qué? Porque guardan la palabra, la práctica. Ya conmigo, practicar la palabra. Entonces, no tienen una rutina, diga conmigo rutina. Una de ellas es orar, diga conmigo orar. Es decir, orar todos los días. Yo la primera pregunta que le hice a mi pastor es: ¿cómo hago para crecer, pastor? Y mi pastor me dijo: lee la Biblia todos los días y ora. Nada más, hacelo. Claro, nosotros lo hacemos tan sencillo, decirlo es tan fácil. Es que es very easy, ¿no? Como se dice en inglés. Parece muy fácil. Pero llega el primer día, tienes que orar, siempre hay algo que hacer. Tienes que orar, siempre hay un problema. Tienes que leer la Biblia, algo es más importante. No que estoy cansado, no que tengo que hacer las compras, no que tengo que lavar el piso, no que tengo que hacer de cocinar, no que tengo que cambiar al bebé. Y siempre tenemos una excusa. A su nombre. Decirle que está al lado: ¿tú quieres crecer realmente?
Hay gente que a veces me dice, yo he intentado cambiar, he intentado. Y yo quiero que decirles con sinceridad, mentira. Porque la única forma de cambiar es practicar todos los días lo que se te está enseñando. A su nombre. Cuando usted practica la verdad, usted va a cambiar. Porque yo siempre me pongo como ejemplo. Porque creo que el evangelio es eso, buenas noticias. Y lo primero que tengo que tener es yo buenas noticias, su nombre. Entonces cuando yo llegué a Cristo era un desastre. Mi vida era un desastre, mi corazón era un desastre. Todo era un desastre. Pero lo que me llevó a ordenar todo el desastre que había en mi interior fue la palabra. Al escuchar la palabra empecé a practicarla, aunque me ha costado. Y eso fue la que fue trayendo orden en mi interior, en mi pensamiento, en mi corazón. Cuando empecé a leer la palabra y entendí que habían cosas que no eran compatibles con la luz del cielo, empecé a cortarlas. Diga conmigo, amistades mundanas. ¿Cuántos cristianos todavía siguen teniendo amistades mundanas? Decirle que te están hablando. Yo digo, what? O sea, no entiendo qué Biblia tiene. Yo cuando leí la luz y las tinieblas no pueden estar juntas, yo dije, oh Señor, tengo tantas amistades. Yo, lo primero que dije, tengo tantas amistades del mundo, tanta gente. Y me dijo, las amistades, las luces y las tinieblas no pueden prevalecer. ¿Y sabe cómo me costó cortar el vínculo con las amistades del mundo? Con ellos íbamos a robar, con ellos íbamos a jugar a las pelotas. Y cuando corté todas las relaciones que no eran de edificación, me quedé solo. Y 2 por 3 era tentado a volver a mis viejas relaciones. A su nombre. Entonces no es tan fácil, decirlo no es tan fácil. Es fácil decirlo de la boca para afuera, hablar de la boca para afuera es muy sencillo. El tema es cuando lo tenés que llevar a la práctica. El tema es cuando el pastor no te ve, cuando el apóstol no está en tu casa, lo que tú miras en la tele, lo que tú hablas, cómo tú vives, cómo tú caminas. Aquí tú puedes levantar las manos, decir gloria a Dios, Dios es el amor de mi vida, apasionado, pero ¿sabes qué? Es la práctica lo que hace al hombre de Dios. Es la práctica lo que hace una mujer de Dios. Si usted verdaderamente quiere cambiar, ¿sabe qué? Las palabras se las lleva el viento. Lo que va a marcar que verdaderamente Cristo vive en usted es el carácter de Cristo en su vida. Que la gente vea la diferencia cuando usted llegó a la luz y cuando usted estaba en las tinieblas. Que su dialecto cambie, que su pensamiento cambie, que su manera de vivir cambie. Entonces la gente va a ver no por lo que usted dice, sino por lo que usted está haciendo. Alábale que Él vive en esta noche. Aleluya. Oh, Shirimaraya Somare. A su nombre. Dice que estamos, llévalo a la práctica. Entonces, la práctica es lo que a nosotros nos cuesta. A ver, levántame la mano a los que les cuesta leer la Biblia todos los días. Todos los demás son mentirosos. Porque hasta a mí me cuesta la Biblia. ¿Cómo, apóstol? Sí. Porque cuando usted más tiempo le dedica a las cosas en el servicio, se da cuenta que menos tiempo parece dedicarle a las cosas que te edifican espiritualmente. Entonces usted va a encontrar que el fracaso más grande de los líderes es que cuando sirven tanto a Dios, descuidan su relación, a su nombre. Descuidan, ¿por qué? Porque dicen, no es más importante, tengo que ir a predicar. No es más importante, tengo que ir a llevar una palabra allá. Es más importante, pero ¿sabes qué? Se olvidan que lo que te hace crecer en el reino no es servir, sino intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores.
creciendo, hay nuevos desafíos. Diga conmigo, nuevos desafíos. Porque no es lo mismo ser joven, no tener que trabajar. No es lo mismo ser joven, no es lo mismo ser un hombre y ahora tener que alimentar un hijo. No es lo mismo, las responsabilidades van cambiando, de cierto modo, las responsabilidades van cambiando. Y cuando nosotros nos sentimos cómodos en algo que hemos alcanzado, Dios nos lleva a otra temporada y ya volvemos nuevamente a desaprender, porque ya no sabemos cómo sobrellevar las otras cosas. Entonces tenemos un problema que queremos crecer, pero ¿sabes qué? Nos quedamos en temporadas viejas, a su nombre. Diga conmigo, las cosas viejas pasaron. Mira qué tal lo decirle, las cosas viejas pasaron. Entonces hay gente que parece que se queda en un limbo. Diga conmigo, limbo. ¿Y qué es el limbo? ¿Qué es el limbo? El limbo es un lugar, o sea, un lugar en el tiempo, pasado, que no puede avanzar hacia el futuro porque están en un limbo del pasado. Te hablan de una vida pasada porque no han podido ordenar su vida hacia lo presente, a su nombre. Entonces si usted dice, no, lo que pasa es que usted no sabe, apóstol, yo tengo que trabajar, tengo que estar con mi esposa y tengo que hacer esto. Todos tenemos que hacer cosas en la vida. Todos tenemos responsabilidades. Pero la clave de un verdadero hijo de Dios es saber ordenarse y decir, espérate, yo tengo que pedir sabiduría porque tengo que comunicarme con el dador de la vida. Tengo que conectarme con la fuente, porque si yo me desconecto, el viejo hombre volverá a surgir. Si yo me desconecto, las viejas mañas volverán a surgir. Entonces yo tengo que estar conectado con la fuente, no retroceder en mi relación con él. A su nombre. Entonces yo sé que es difícil. Es difícil. Por eso que a mí me gustan los desafíos. A mí me gustan los desafíos porque cuando yo entro en un desafío es algo que yo no conozco y me exige más tiempo, más responsabilidad, más disciplina y también me incomoda. ¿Cómo es incómodo? Digo, incomodidad. Es como cuando usted va en el colectivo y lo están pisando y usted se siente incómodo. Y usted dice, ya me quiero bajar. O le doy un codazo a este que me está pegando todos los... Y usted está incómodo, usted no está cómodo ahí. Entonces Dios nos saca de la comodidad porque la comodidad trae muerte. Dios nos saca de la comodidad y nos pone en la incomodidad. Y ahí en la comodidad nos enojamos, diga conmigo, sale el mal genio, sale el carácter, sale todo lo que tú creías que estaba muerto, decirle que estaba aló. Porque mientras está en la comodidad no va a salir nada. Pero cuando Dios te lleva a la incomodidad, ahí te sale todo, hermano. Me acuerdo de años atrás, bueno, estábamos con mi esposa a cargo de una granja de rehabilitación. Y teníamos que estar a las 5 de la mañana despiertos para controlar a los que hacían el pan y controlar a los canasteros. Y bueno, yo era joven, miren que soy joven todavía, y el peso de llevar adelante, tenía que sacar una deuda de un lugar, teníamos que juntar plata todos los días para comer, para darle de comer a más de 35 chicos que estaban en la... Y yo era joven, pero... y a veces estaba con mi carácter, hermano, los pelos estaban así, porque no sabía cómo hacer, hermano, a su nombre. No sabía cómo hacer y a veces mi esposa me hablaba y le hablaba como un perro bulldog. Me decía, ¿qué te pasa? Le digo, no, estoy con los pelos. Pero, ¿sabes qué? Yo entendía que si bien no me gustaba como estaba queriendo provocar que tenía que buscar de crecer. O sea, si Dios me asignó en ese lugar, yo no tenía que fracasar. Yo tenía que buscar la forma de llegar a alcanzar el éxito. A su nombre. Entonces hay gente, diga conmigo, cuando Dios los saca de una situación y los pone en la incomodidad, vuelven al confort, diga conmigo, al confort. ¿Por
porque no les gusta que se le active la carne. Digo, amigo, la carne. Ay. Porque, hermano, ¿por qué Dios nos lleva a la prueba? Decirlo, ¿por qué Dios te lleva a la prueba? Porque hasta que Dios no te lleve a la prueba, todos somos santos y alabamos a Cristo. Pero cuando viene la prueba, ahí se manifiesta lo que hay dentro de tu interior. Y hay muchos que dicen, Dios es mi centro. Pero cuando llega la prueba, se manifiesta que Cristo no es tu centro. Que tu centro es tu esposo, tu esposa, el dinero. No es tu centro. Entonces Dios dice, te saco de la comodidad. Te saco de la comodidad para que veas que hay cosas dentro tuya que no son compatibles conmigo, que no son compatibles con el reino de Dios, que tienen que ser desarraigadas para que puedas seguir creciendo. Entonces, a mí me gustaban los desafíos y me gustan. Dios siempre me ha puesto en desafíos grandes. El primer congreso que hicimos, estábamos de campañas, 2, 3 campañas, y después Dios me suma y me dice, quiero que hagas un congreso. No teníamos el lugar físico. Estábamos atareados por el tema de las campañas porque lleva tiempo. Y yo digo, Señor, ¿cómo voy a hacer? Encima teníamos que hacer esto, más yo conseguir el lugar físico, preparar el lugar, hacer todo. Yo digo, Señor, no lo puedo hacer. Y Dios me dijo, hazlo. Y cuando Dios me habló de esto, hermano, yo estaba desesperado por dentro, porque yo decía, el tiempo no me va a alcanzar, ¿y cómo se hace? Y Dios, cuando te saca de la comodidad, hermano, nos saca de la comodidad para que podamos aprender. Y yo me recuerdo que eso me pasó cuando Dios me dijo de las campañas. Claro, yo en lo profético me muevo, es muy sencillo para mí. Porque nací en eso. Pero cuando Dios me sacó y me dijo, bueno, ahora quiero que hagas esto, para mí fue un desafío. Y no me sentí cómodo. La primera campaña para mí fue un parto. Yo siempre lo dije. 7 días viajando en un auto que se me rompió 5 días dentro de la autopista. Entonces, uno tiene que entender que hay gente que dice, no, pero yo quiero servir a Dios. ¿Cómo quieres servir a Dios? ¿Cómo tú quieres servir a Dios? ¿En tu comodidad? Si me queda tiempo, te voy a servir, Dios. Si me queda tiempo, te voy a buscar. Si te queda tiempo. Entonces hay muchas cosas que tú estás mal enseñado. Mal enseñado. Porque yo te voy a decir cómo es la vida en Cristo. En mi humilde forma de caminar, Dios se le dedica todo el tiempo. Y si te sobra un minuto para ti, dale gloria a Dios para que puedas disfrutarlo. Pero ese es el verdadero vivir en Cristo. Cuando usted ya dice, ¿y cuándo es mi tiempo? Y cuando Dios te permite tener un tiempo, tenlo. Pero si Dios te mandó a servir, la vida no te pertenece. Hay gente que dice, Señor, mi vida es tuya. ¿Dónde? Dice el Señor, si cada vez que tienes que entregarla, tienes un conflicto de tiempo conmigo. Yo podría decir, sí, Señor, permíteme hacer esto, permítame hacer lo otro. Pero cuando usted verdaderamente dice, Cristo es el centro de mi vida, ancla de mi fe, entonces Dios te dice, bueno, yo quiero ver que dediques el tiempo a las cosas que yo verdaderamente te llamé a hacer. A su nombre. Entonces, diga conmigo, muchos sabios. Jesús dijo, estos son ciegos, diga conmigo, ciegos que sigan a otros ciegos. O sea, porque usted puede hablar mucho de Cristo, pero no reflejar nada a su nombre. Yo me siento a hablar con mucha gente. Me siento a hablar con pastores, profetas, y yo escucho a la gente, pero también sé, porque veo los frutos de la gente. Y digo, wow, ¿cómo habla esta mujer? ¿Cómo habla este hombre? Pero ¿dónde están los frutos? ¿Dónde están los frutos? El reflejar al Padre lleva disciplina. Diga conmigo, disciplina.
Diga conmigo constancia, firmeza. Diga conmigo obediencia. ¿Y sabe qué es obediencia? Es lo que dice la palabra Lucas. Voy a agarrar mi Biblia porque si no, vaya conmigo a Lucas 9. Espere que busco la cita. 7. Busca 7. Siete, 6 dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará, porque también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi orden, y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. A su nombre. Diga conmigo obediencia. Eso es lo que los cristianos no entienden. Diga conmigo obediencia. Mira al que está al lado y decirle obediencia. ¿Sabe que lo que Dios premia más en el reino no es tu pasión, sino tu obediencia a Dios? Porque la pasión es algo almático, algo emocional, pero la obediencia en el reino se gana con creces. Porque muchas veces Dios te va a decir: haz esto, y no lo vas a sentir. Haz esto, pero no vas a sentirte cómodo. Si usted me pregunta, apóstol, las veces que Dios te mandó a ser obediente, estabas en... No. Pero he entendido que en el reino el reino no se mueve, hermano, por lo que yo siento, por lo que yo creo, o si a mí me parece. No. Dios necesita hombres y mujeres que aprendan a caminar en obediencia. Las veces que Dios me ha mandado a hacer cosas que para mí no eran compatibles conmigo, pero luego entendí que era necesario para que yo pudiera seguir creciendo. Entonces hay cristianos que quieren servir a Dios, pero en una forma cómoda. Dios les exige salir de esa comodidad, de algo que ya existe por años. Dios te quiere llevar a algo diferente, pero para que Dios te saque de eso, te tiene que llevar a un lugar de desconformidad. Y ahí es donde te sale todo. A su nombre. Yo me acuerdo cuando Dios me dijo, estaba en un tiempo donde lo profético era tremendo. Dios me hablaba tan poderosamente y Dios me dice: haz un ayuno. Hice un ayuno de una semana. En ese ayuno de la semana, mi primer ayuno, le contesté mal al pastor, me agarré con el líder de alabanza que yo le amaba. ¿Qué me está pasando? ¿Me entiende? Muy bien. Yo dije: este ayuno me está matando. Claro, yo dije: antes de estar más santificado, estoy más endemoniado, me está haciendo mal. Entonces, encima mi líder me dice: ¿te está pasando algo? Y yo dije, me fui a orar. Yo dije: ¿qué me pasa, Señor? Si tú me mandaste a ayunar, tendría que estar más espiritual, tendría que estar más... Y Dios me dijo: estoy sacando la inmundicia que hay dentro de tu corazón. Porque hay cosas dentro tuyo que
que todavía no han muerto y que solamente a través de este proceso van a salir a flote. Decirle que está al lado, alábalo. Entonces me di cuenta que mi orgullo todavía no había muerto. Me di cuenta que todavía habían cosas que no habían muerto en mí. Y la única forma de que Dios lo pueda hacer es que te sientas incómodo. A nosotros no nos gusta la incomodidad, digo la incomodidad. A nadie le gusta la incomodidad. Pero Dios nos lleva a esa situación para mostrarnos cosas que están mal dentro tuyo. Para sacar cosas que a Dios no le agradan. Entonces, tenemos que aprender. Diga conmigo, obediencia. Santiago, abra su Biblia, hermano. ¿Qué pasa? Santiago 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué se aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma su nombre. O sea, aquí te lo voy a decir bien clarito, diciendo bien clarito para que lo puedas entender. Te voy a hablar al típico argentino. Tú puedes ser una persona que cree hablar de Dios. Tú puedes ser una persona que cree conocer a Dios, pero si no hay frutos que manifiesten que Cristo vive en ti, quiere decir que tu fe es muerta, porque no hay fruto. Lo que verdaderamente manifiesta que Cristo vive en un hombre, diga conmigo, son los frutos. Los frutos. Por eso Jesús dijo, por los frutos se conoce el árbol. La gente tiene que ver los frutos en ti. Tiene que ver el cambio, la transformación, la fidelidad, la obediencia, la entrega, la santidad, la consagración. Las personas que restauraste, las personas que afirmaste, las personas que levantaste, las personas que hablan de Cristo. Porque eso es lo que hace eco en la historia. Los frutos, no las palabras. Dale, gloria al Rey. A su nombre. Diga conmigo, ¿por qué pasan estas cosas? Estas cosas pasan, punto número 1, porque creamos un evangelio a nuestra medida. Diga conmigo, a nuestra medida. El evangelio que tú predicas es el evangelio a tu medida. O sea, tú no entras a la voluntad del cielo. Tienes un evangelio a tu medida. Y es más fácil tener un evangelio a tu medida. Porque en el evangelio a tu medida, tú haces lo que a ti te parece y lo que tú crees conveniente o no. A su nombre. Cuando usted aprenda a guardar la palabra y aplicarla, usted va a crecer. Pero para guardar y aplicar la palabra, usted tiene que tener disciplina. Diga conmigo, disciplina. Otra de las cosas que los cristianos no tienen. Diga conmigo, disciplina. Prometen algo y no lo cumplen. Empiezan algo y no lo terminan. Son mediocres. Algo que el Señor a mí me enseñó cuando yo peleaba con mi fluctuancia es algo. El Espíritu Santo me dijo, todo lo que empiezas lo vas a tener que terminar. ¿Escuchó lo que le estoy diciendo? Entonces Dios me dijo, tú empiezas un libro, lo vas a llevar hasta adelante. Y sí, yo decía, bueno, amén. Y no es fácil. Empezaba a hacer algo porque tuve que romper eso. Un ejemplo, yo empezaba a hacer el estante
ya me distraía, ya estaba haciendo otra cosa y el estante quedaba y hacía ahí 6 años. Luz. Proyectos sin terminar, proyectos. Entonces hay muchos cristianos, decirle, no, proyectos sin terminar. Tienen muchos proyectos, todos sin terminar. Y Dios me dijo, no. Empiezas algo y lo vas a terminar. Entonces a veces me tenían que comer cada libro aburrido. Y yo decía, Señor, ¿para qué leí este libro? Pero Dios quería enseñarme algo. Que tenía que tener una práctica, que lo que empezaba. Entonces eso forjó en mí la constancia. No hace un día que sirvo a Dios, 20 años. Eso forjó constancia en mí. Constancia. Una constancia que te da una firmeza y una dureza que no se consigue por 1 año o 2 años de conocer a Dios, sino en la continuidad diaria de buscar y servir al Rey. Amén. Entonces, si usted es una persona de esos cristianos que empieza algo y no lo termina, diciendo empieza algo y no lo termina. Por eso si yo me pongo a hacer algo, yo lo quiero terminar en el día. No sé si le pasa a usted. Eso es lo que está en mí, ¿no? Y sí, ¿por qué? Me pasó la otra vez que se me ocurrió cortar el árbol de la casa. Hace años que no lo hacía, ¿viste? Cuando uno ya no está... Antes me subía a los árboles así, cortaba las... Bueno, empecé a cortar el árbol, hermano, transpiré. Quería maldecirlo para que se seque el árbol. No sabe lo que fue cortar ese árbol. Y mi esposa venía y me decía, ¿por qué no lo terminás mañana? No, porque yo sabía que mañana ni loco me iba a levantar a seguir cortando ese árbol. Tenía más ganas de bajarme, prender los fuegos y a otra cosa. Pero Dios me enseñó algo, que tenía que empezar lo que tenía que terminar. Así que, hermano, con la lengua afuera, y dije, hasta que no termine esto, no paro. Pero ¿sabe qué satisfacción levantarse al otro día y saber que ya lo hiciste? Y no que te espera el otro día. Hola, todavía no estás. Entonces es lo que le pasa a muchos cristianos. A su nombre. No podemos dejar lo que podemos hacer hoy para mañana, porque hay gente que vive postergando las cosas. Mañana voy a buscar de Dios, mañana me voy a santificar, mañana me voy a ordenar, mañana, y así van postergando las cosas y nunca se ordenan en el ambiente espiritual. Y Dios me enseñó. Para poder matar, yo le pedí al Señor, hazme constante, y Él me dijo, bueno, yo te voy a enseñar, y entendí que la única forma de romper los patrones malditos de conducta, porque son maldiciones, es creando una conducta diferente. Y eso lleva a disciplina. Diga conmigo, disciplina. Decirlo, disciplina. Y es lo que le falta a los cristianos. Amén. Usted puede sentir la presencia de Dios, puede hablar en lengua, pero ser un indisciplinado, un fluctuante, un cristiano que empieza algo y no lo lleva a cabo. Entonces, no es que Dios haga excepción de personas, sino que necesitamos ser hacedores, pero para hacer te va a costar. Te va a costar. Te va a costar. Dejar cosas te va a costar. Dejar cosas te va a costar. Porque si fuera fácil, todos lo haríamos. A su nombre. Diga conmigo, perdonar. ¿A cuánto le ha costado perdonar? ¿Los demás? Gloria a Dios. Cuando yo llegué al tema del perdón, yo me acuerdo cuando se predicó en la iglesia de los dos siervos, que uno fue llevado preso y el otro, y termina la prédica diciendo, quien no perdona no puede ser perdonado. Y qué feo es cuando usted sabe que está mal y la palabra te está dando a su nombre. Y Dios me mostraba patentemente la cara de mi padre, porque yo lo odiaba. Y Dios me decía, quien no perdona no puede ser perdonado. Así que había una crisis dentro mío. Porque dentro mío quería obedecer a Dios y dentro de mí no quería perdonar a mi padre.
Entonces había una crisis entre obedecer a Dios y entre lo que yo sentía. Mi corazón no sentía perdonar. Por decirle que estaba el pedir perdón no es sentir. Hay cristianos acá. Voy a mirar para allá arriba para que nadie se... Dice, cuando yo sienta lo voy a perdonar. Sí, vas a sentirlo algún día. Nunca vas a sentir perdonar a alguien que te lastimó, hermano. Nunca vas a sentir a alguien que te ultrajó, a alguien que abusó de ti, perdonar. El perdón no se mueve por sentir, sino por obedecer a Dios. Cuando yo sentí la confrontación de Dios, cuando me hablaron del perdón, yo iba a mi casa, salía de la iglesia re espiritual, iba a mi casa, me encontraba con mi padre, me decía y me agarraba con él y se me iba toda la unción del cielo. Entonces mi papá me decía, a eso vas a la iglesia, para estar más endemoniado. Más bronca todavía. ¿A alguno le ha pasado? Dios mío. Y me iba a mi habitación y lloraba de bronca y decía, pero Señor, a este tengo que perdonar. Entonces tenemos que aprender que lo que es la práctica es lo que te va a hacer diferente. Me acuerdo que cuando entendí que tenía que perdonar porque me estaba sacando la bendición, porque siempre venía de la iglesia y volvía a mi casa y algo siempre pasaba. Me acuerdo que se hicieron 7 días de ayuno y oración. Para mí era una odisea porque venía de una vieja vida donde nunca en mi vida me levantaba a las 5 de la madrugada para orar. O sea, y la oración era a las 5 de la mañana dentro de la iglesia. Pero yo tenía una petición en esos 7 días. El lema de ese 7 días de ayuno fueron: los muros que rodeaban tu vida caerán. Y estaban puestos odio, depresión, desánimo. Yo dije, Señor, yo tengo odio en mi corazón. Yo quiero perdonar. Entonces todos los días me acuerdo que agarraba mi bicicleta, esas heladas, no como las de ahora, esas heladas que todo estaba blanco y nadie afuera, en bicicleta yendo a la iglesia a orar. Y me arrodillaba y le decía, lo único que yo le pedía a Dios, Señor, dame la fuerza para perdonar. Dame la fuerza para perdonar. Dame la fuerza para perdonar. Era mi petición. Era mi petición. Yo me acuerdo patentemente que fui toda la semana. De los 5 o 7 días que fui, 2 veces me dormí orando. Y el último día me acuerdo que yo fui, oré, no sentí la presencia de Dios, no pasó nada. Como que me quedé dormido, me despierta la persona que está al lado mío, me dice, vamos a orar todos juntos. Y yo ya me sentía mal, porque yo había hecho ese movimiento porque quería ser libre. Yo dije, bueno, Señor, yo lo intenté, vine los 7 días, me levanté temprano. Y mientras estábamos orando así, fue algo glorioso. En un momento algo descendió del cielo como un fuego. Y yo empecé a ser quebrantado por el Espíritu de Dios. Sentí una ministración en mi corazón. Ese día salí de ahí y el Espíritu Santo me dijo, hoy vas a cerrar esta puerta. Yo dije, bueno, Señor. Yo salí, me acuerdo que yo a mi casa y tenía que hablar con mi mamá. Yo digo, sí, Dios me dijo que lo tengo que hacer, así que fue así. Llegué, mi papá me llama a la pieza, se arrodilla y me pide perdón, llorando. Y yo lo agarro y le digo, papá, yo te perdono. Pero todo fue preparado por el cielo. Todo fue preparado. Pero yo quiero decirte algo en esta noche, porque quiero hablar de sinceridad. Si usted cree que el reino se mueve por tus sentimientos, usted nunca va a crecer. Y yo te pregunto, ponete de pie. ¿Cuántos años tienes de evangélico? ¿Cuántos años tienes de cristiano?
¿Y por qué no puedes reflejar a Cristo? Porque crees que el reino se mueve por sentir, por lo que tú crees, pero el reino se mueve por obediencia. Por obediencia. Si usted está dispuesto a obedecerlo. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo: Abraham, sal de tu parentela a la tierra que yo te diré. Abraham tuvo que obedecer el llamado de Dios. Y yo te quiero decir en esta noche que hay mucha gente que dice: yo quiero cambiar. Yo llegué atado a la pornografía, atado a la droga, atado a la falta de perdón, atado siendo mujeriego, golpeador, lleno de odio, lleno de inmundicia. Y sabes que la única forma de que mi vida fue cambiando fue aplicando la palabra con dolor. Me costó perdonar, me costó ser constante, me costó leer la Biblia todos los días, me costó doblar las rodillas todos los días, pero algo sucedió en la continuidad de la búsqueda. Lo que estaba mal en mí tuvo que salir afuera, porque el reino no se mueve por sentimientos ni emociones, se mueve por obediencia. Cuando usted se mueve en obediencia, está provocando romper aquello que lo está matando por dentro. Ese resentimiento, esa ira, esa fluctuancia, esa depresión, ese doble ánimo, esa bipolaridad que no lo permite, no le permite crecer. Shiramanay, Akimanay, Saramanay. Usted tiene que tomar una decisión. Cuando yo lo sienta, le voy a perdonar. Cuando yo lo sienta, voy a hablar con mi papá. Cuando yo lo sienta. Cristianos que son almáticos. Cuando yo sienta, voy a perdonar a aquel que me abusó. Cuando yo lo sienta, voy a perdonar a mi tío. Cuando yo lo sienta, lo voy a perdonar. ¿Y sabes qué? Dios no se mueve así. El cielo no se mueve así. Tienes que estar dispuesto. Tienes que estar dispuesto a obedecer a Dios. Él conoce tu dolor. Él conoce tu bronca. Él conoce. Pero tienes que hacer el movimiento para ser libre de una vez por todas. ¿Sabes por qué hay parejas o matrimonios que no pueden crecer? Porque todavía no han sanado las heridas del pasado. Hay esposos que todavía no han cerrado el pasado, esposas que no han cerrado su pasado, personas que no pueden unificarse como matrimonio porque todavía el pasado está latente todos los días. ¿Por qué? Porque no perdonan. Y hay muchos que dicen: sí, lo que pasa es que usted no sabe lo que él me hizo, usted no sabe lo que él hizo, o lo que ella hizo, usted no sabe. Y cuando le hablan del perdón dicen: es que todavía no lo estoy sintiendo. Mamá, papá, yo todavía no lo siento. Cuando lo sienta le voy a perdonar. ¿Y sabes qué? Dios no puede hacer nada, porque tu voluntad todavía está atada. Si quieres ser libre, tienes que romper eso. Si quieres ser libre, tienes que entender que Dios dice: yo no te estoy preguntando si tú lo sientes o no lo sientes. Yo no te estoy preguntando si tú eres, si tú tienes la razón o no tienes la razón. Si tú quieres ser libre, tienes que sacar ese peso dentro de tu interior. Tienes que liberar esa carga de una vez por todas. Si tú quieres crecer de una vez por todas, porque déjame decirte, aquellos que son padres, ¿qué le estás enseñando a tu hijo? ¿A ser fluctuante? ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? ¿A ser inconstante? ¿Qué le estás enseñando? Debe orar, debe servir a Cristo. Yo a veces digo que los hechos es lo que más refleja a Cristo. Mi hijo nunca va a poder decir: yo no vi a papá orar, porque yo voy en el auto y estoy hablando en lengua. Mi hijo no va a decir: yo no he visto a mi padre abrir la Biblia, porque me ve constantemente sirviendo a Cristo.
Yo no le voy a predicar a él porque él no necesita que yo le predique. Él va a seguir mi camino porque él va a vivir de acuerdo como yo vivo. Hay padres que le quieren predicar a sus hijos. A tu hijo no se le predica. Enséñale con el testimonio para que seas diferente.